Hola, buenos días. Vamos a continuar la exposición que estábamos haciendo de la crítica de la razón pura de Kant. Habíamos visto la primera parte de la lógica, que era la analítica, y habíamos visto la primera parte que consistía en la deducción de las categorías, ¿no?, que hace Kant. Luego los conceptos más generales, las formas, que serían las formas a priori del entendimiento, según Kant son las categorías. Vimos cómo Kant establecía la tabla de las categorías a partir de la tabla de los juicios. Establecía que lo que había era 12 categorías, ¿no?, divididas en cuatro tipos: cantidad, categorías de la cantidad, de la cualidad, de la relación y de la modalidad. Habíamos visto entonces cómo Kant, en la crítica de la razón pura, a continuación pasa al libro segundo, diríamos, de la analítica, que es quizás el capítulo más controvertido y más complejo de la crítica de la razón pura, como el propio Kant reconoció, que es la deducción trascendental. La llamada deducción trascendental que hace Kant. La primera, la deducción metafísica de las categorías. Aquí Kant pretende hacer una deducción trascendental de las categorías, y que es polémico este capítulo porque, digamos, uno de los capítulos centrales, ¿no?, de la crítica de la razón pura. Es polémico porque el propio Kant, al realizar una segunda edición de la crítica de la razón pura, lo modificó. Tenemos en la traducción que tengo aquí de la crítica de la razón pura la traducción de Pedro Rivas, que es la más completa que hay en español, y esta edición, que podéis acceder a ella en internet o en la biblioteca, la tenemos, pues recoge las dos versiones. Entonces se convierte en un capítulo realmente complicado porque Kant es la parte que más modificó en la segunda edición, ¿no? Y es una modificación que levantó una gran polémica, porque, como vamos a ver, hay un tema aquí muy importante que tiene que ver con cómo explica Kant la formación de los juicios científicos. Sobre todo, toda esta parte gira en torno a la física de Newton, ¿no? Es decir, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las ciencias físicas. Y vamos a ver la explicación que da Kant, ¿no? En principio, después de analizar los conceptos a priori del entendimiento, que son las categorías, Kant pasa a cómo aplicar las categorías a la experiencia, que sería el problema de los juicios, ¿no? Cómo se establecen los juicios, que el juicio es la susunción de algo sobre un concepto, ¿no? de un hecho sobre un concepto, unos hechos sobre una experiencia sobre un concepto. En este sentido, el tema de los juicios es, bueno, pues Kant sigue aquí un poco la lógica de Aristóteles. Después de tratar de los conceptos, hay que tratar de los juicios, cómo se forman los juicios. Y en este sentido, Kant introduce una explicación novedosa, interesante, de cómo ocurre esto, muy diferente de las explicaciones anteriores, que a partir, sobre todo, de Descartes, eran dualistas, y había una especie de dualismo insuperable a la hora de explicar, pues, cómo se forman estas proposiciones científicas. El famoso dualismo cartesiano, ¿no?, de las dos sustancias, de si son dos sustancias separadas, los conceptos de la res extensa de las cosas, cómo se pueden relacionar, ¿no? Ya Descartes había intentado buscar una vía intermedia a través de la glándula pineal, pero ya vimos en otros vídeos que tenemos sobre la historia de la filosofía moderna cómo autores como Malebranche
o Spinoza buscaron una solución diferente a la cartesiana. Sin embargo, en Kant, aquí en este capítulo, es como si volviese a retomar el intento cartesiano de encontrar una mediación. Pero claro, en Descartes era imposible hacer esto porque Descartes consideraba que los conceptos, el pensamiento son sustancias y entonces no se pueden relacionar con los hechos, que son otro tipo de sustancias. Kant, al romper la idea, como ya vimos, de que el yo sea una sustancia, que ya la había roto Hume, pero Kant recoge estas ideas de Hume, que el yo es acción, como es. Kant habla de la espontaneidad de la conciencia es actividad, es acción, como después dirá Fichte más claramente. Pues en ese sentido parece que al romper esta sustancialidad, porque para Kant el yo es el yo pienso, no es una sustancia, el pensar es una actividad, no es una sustancia. Ya está esto implícito en Descartes, porque Descartes dice pienso, luego existo, en el famoso principio, ¿no? Pero Descartes, a pesar de decir esto, pues entendía el yo como una sustancia. Con Spinoza se va cambiando, el yo es un atributo de las sustancias, hasta que llegamos a Kant en que el yo ya no es una sustancia. A través de las críticas de Hume, que Kant conoce, el yo no es una sustancia y es acción. Entonces lo que Kant se plantea es explicar cómo se producen los juicios científicos de la física, por ejemplo, ¿no? Cómo es posible en la física establecer juicios universales innecesarios, ¿no? Claro, Kant distingue los juicios puramente como de experiencia, como los analizaba Locke, que por ejemplo se dice si llevo un cuerpo, pues siento un peso, ¿no? Eso es un juicio de experiencia, apela a las sensaciones, como decía Locke. Pero claro, la física establece juicios de otro tipo, dice Kant, que no dependen de la experiencia, que son universales y necesarios. Por ejemplo, cuando la física dice los cuerpos pesan, eso es una proposición universal y necesaria. Todo cuerpo pesa, más o menos. Unos son más ligeros, más pesados, pero todo cuerpo pesa. ¿Por qué? Bueno, la física, porque claro, todo el cuerpo es una masa inercial que está sujeta a la ley de la gravitación, entonces a la gravedad, y por eso pesa, ¿no? La física explica esto. Lo mismo que explica también que necesariamente el Sol salta todos los días, frente a lo que decía Hume, como ya vimos cuando hablamos de Hume en otros vídeos, y esto es muy conocido, Hume niega la relación de causalidad. Entonces, los juicios de la física de Newton, de que el Sol sale todos los días necesariamente, para Hume no tienen validez. Claro, Kant hace las críticas de Hume iban dirigidas a Locke, porque si mantenemos la teoría del conocimiento de Locke, que el conocimiento explica por las sensaciones, Hume dice que cuando observamos una relación causal, vemos una sensación y vemos que es la causa, la primera, luego vemos a continuación, la causalidad es algo sucesivo, ¿no?, que ocurre en el tiempo. Entonces vemos primero una cosa y al final un resultado, pero no vemos la causa, dice, no vemos la relación causal, porque la relación causal no es una sensación, es algo abstracto, no lo vemos. Entonces Hume supone que no existe, no hay tal relación. Entonces viene a decir que si sale el sol todos los días porque estamos acostumbrados, es un hábito, en fin, todo esto que es conocido. ¿Cuál es la crítica de Kant? Pues a Hume, pues que Hume tiene razón, ¿no? La relación de causalidad no viene de los sentidos, no la podemos percibir, pero no quiere decir que no exista. Que no la podamos percibir ahí afuera no quiere decir que no exista. Kant dice que la pone el sujeto, es una forma del entendimiento, ¿no? Es una categoría que el sujeto tiene que aplicarla para enlazar los fenómenos. Y por tanto para Kant los juicios científicos son universales y necesarios. Kant vuelve a restaurar la idea de que la física de Newton establece juicios universales y necesarios.
escapa el escepticismo, no hay posibilidad de ser escéptico en esto, ¿no? También es un poco paradójico porque, claro, uno puede decir que no cree en la física de Newton, pero puede ser escéptico hasta cierto punto, porque si alguien le dice, bueno, pues la física de Newton te dice que si te tiras de esta ventana de 8 pisos abajo, que vas a caer con una velocidad y una aceleración que te vas a hacer papilla. Y claro, no se puede decir, pues igual no, pues tírate. El escepticismo tenía mucho sentido en el mundo griego, porque realmente el mundo griego no conocía, no dominaba en parte la naturaleza, solamente brilló sobre todo en lo que estableció eran las relaciones geométricas, la geometría, pero no la física. Ahora, en el mundo moderno que tenemos una física como la de Newton, ya dudar de esto es un poco absurdo, y por eso Kant critica a Hume, ¿no? En el sentido que Hume no puede entender esto porque su teoría del conocimiento, que es el empirismo sensacionista, es inadecuada. Es decir, la teoría de Kant es más compleja, puede explicar por qué hay necesidad y universalidad de los juicios científicos cuando se dice cómo se forman entonces estos juicios científicos, que todo cuerpo es pesado, cómo se forma. Como dice Hegel después, la materia es grave, ¿no? El espíritu es libre, dice Hegel. La materia es grave, es un juicio de la física. Es un juicio que establecemos gracias a la física. Ahora bien, ¿cómo surgen estos juicios? ¿Cómo son posibles estos juicios? Es lo que se plantea Kant en este capítulo tan complicado, ¿no? Entonces, aquí Kant empieza a hacer lo que llama una deducción. Deducción, ya dijimos, que es buscar las condiciones de posibilidad. No es que vaya a deducir estos juicios de otra cosa, ¿no? Como si fuera una deducción de la lógica formal, no es esto lo que hace Kant. Lo que hace Kant es buscar los fundamentos de esto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo son las condiciones de posibilidad? Y en ese sentido, pues, es en el que Kant analiza lo que es un juicio, recoge la doctrina tradicional. Un juicio es aplicar una categoría, como decía Aristóteles, a unos hechos, ¿no? Y quedan englobados esos hechos en una categoría. Es lo que llama después Kant juicios determinantes, ¿no? Son juicios universales necesarios. Posteriormente Kant, en la crítica del juicio, introducirá otro tipo de juicios reflexionantes, que es lo contrario, que no es subsumir unos hechos bajo una categoría, sino al revés, partiendo de unos hechos, hallar la categoría. Este tipo de juicios, claro, los aplicará al arte, como vamos a ver. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí en los juicios determinantes, que son los juicios universales necesarios de la ciencia física, que Kant intenta explicar cómo son posibles. Entonces aquí el problema es el siguiente. Claro, los juicios hay que buscar cuáles son las condiciones de posibilidad de estos juicios. Kant encuentra que la primera condición de posibilidad de los juicios es el supuesto de que tiene que haber un sujeto que enlace las categorías con los hechos, ¿no? Y este sujeto para Kant es lo que llama él el sujeto. Es un sujeto distinto del mero sujeto perceptivo, que es el sujeto de las sensaciones, ¿no? Y lo llama ya el sujeto aperceptivo, ¿no? La idea de un sujeto aperceptivo la había introducido Leibniz, ¿no? Es un sujeto reflexivo, diríamos. Es el sujeto que no solamente percibe, sino que se apercibe de lo que percibe. Y este sujeto, Kant dice que es el que enlaza, es el que de forma espontánea, y habla aquí, hay una espontaneidad del sujeto, que es el que enlaza los juicios y el que establece estos enlaces para establecer estos juicios. Esta es la primera condición, la idea de que hay un sujeto que es diferente del sujeto, ya lo dijimos en otros vídeos, ¿no? Que es distinto del sujeto perceptivo. Pero ¿por qué se diferencia? Porque es activo, no es meramente pasivo. La característica del sujeto es la acción de enlazar, de buscar la unidad de los juicios, ¿no? En los juicios aplicando una categoría que corresponde con una multitud de objetos. En este sentido crea juicios universales, que son juicios que buscan la unidad
que explica un montón de cosas, ¿no? Es decir, cuando un juicio es universal, pues dice que todos los cuerpos son pesados, son graves, ¿no? Pesan. Es un juicio que esta capacidad para enlazar todos estos casos particulares, tipos de cuerpos, unos son más pesados, otros más ligeros, esto solo lo hace el sujeto que llama Kant trascendental, que es el que enlaza. Y este sujeto es el que acompaña, dice Kant, es trascendental porque no es un sujeto particular, sino que acompaña a todas nuestras representaciones. Esa idea de Kant de que el yo acompaña a todas nuestras representaciones, el yo trascendental. Porque es el que está detrás de todas nuestras representaciones, es el fundamento de todas las representaciones y también de las científicas. Entonces, esta es la idea que introduce Kant, ¿no? La idea de un yo que es trascendental en el sentido de que es el yo pienso, ¿no? Dice, el yo pienso, dice Kant, acompaña a todas nuestras representaciones, y este yo reflexivo. Ahora bien, la segunda condición es que este yo reflexivo no puede ir, está limitado por la experiencia, porque los juicios consisten en juicios científicos, y claro, Kant aquí se fija también en la novedad de lo que representó la física moderna, ¿no? que la física moderna no es solo matemáticas. Las matemáticas, pues se podía pensar que era un tipo de conocimiento que no tenía que ver con la experiencia, como todavía pensaba Hume, o que son conocimientos puramente formales en los que se trata de combinar conceptos por deducción, o como decía Leibniz. Pero, claro, con la física aparece una ciencia y por eso es muy importante para Kant el que haya estudiado a Newton. Y fue alumno de un discípulo de Wolff que le explicó, le hizo estudiar la física de Newton. Entonces además ya vimos que Kant tenía que explicar también, no solo filosofía, también explicaba matemáticas, explicaba todas estas cosas, por eso, por razones profesionales, Kant tenía que conocer esa física que estaba entonces de actualidad, ¿no? En ese sentido, el conocimiento de la física Kant le lleva a reflexionar que la física de Newton, además él dice que la física de Newton es un facto, es decir, ya no se discute, con Newton ya no hay una discusión, los físicos más o menos se ponen de acuerdo con la física clásica, no existen esos problemas que había antes de si había una física cartesiana, una física aristotélica, una física estoica. Con Newton, que es la culminación de toda esta construcción de la física moderna, pues Kant dice que se establece por fin el seguro camino de la ciencia física, ¿no? Empieza a pisar el seguro camino, y por eso Kant dice que él no se va a poner a discutir sobre una nueva física, si podía hacer una física que no sea newtoniana. Kant ahí renuncia a sus primeras intenciones de ser científico, y aquí es donde Kant pues realmente se centra en la filosofía. Dice que lo único que él no propone una nueva física, lo que debe hacer la filosofía no es proponer una nueva física, querer competir con los físicos, que cada vez es más difícil, porque claro, al aumentar cada vez más los conocimientos, pues hoy ya es imposible que un filósofo compita con los físicos, o sea, a su vez entre ellos pues están especializados, es muy complejo todo, ¿no? Kant se da cuenta de esto, y por eso él dice que lo único que hará es la filosofía tiene la tarea de explicar cómo es posible la física, y tiene que explicar, dar la respuesta a la pregunta ¿qué es la ciencia? Que la ciencia por sí mismo, los científicos, dice Kant, como tales científicos no pueden responder a esta pregunta, ya lo dijimos otras veces. El filósofo es el que puede responder, y Kant lo que hará será una respuesta a esta pregunta: ¿cómo es posible, no solo qué es la ciencia, sino qué es la ciencia de Newton, cómo es posible la ciencia? Y como la ciencia de Newton no es solo matemáticas, sino que es física matemática, pues claro, Kant supone entonces que en la ciencia de Newton cuando se establece la verdad de los teoremas, no solamente se hace por razones matemáticas, sino que hay que hacer experimentos que los confirmen. La física es una ciencia experimental, y en ese sentido la experiencia, Kant se da cuenta de esto,
es esencial para establecer la ley, para admitir una ley, como la ley de la gravitación. Tiene que encontrarse experimentos que prueben esta teoría, estas hipótesis, ¿no? Y en ese sentido es en el que Kant dice que otra condición trascendental es que los conceptos no pueden ir más allá de la experiencia. La aplicación de los conceptos está limitada por la experiencia. Por eso aquí se rompe el dualismo, ¿no? Que venía de, o Kant lo intenta romper, que venía de Descartes. No se puede hacer un conocimiento puramente conceptual. Incluso las matemáticas, que podría ser este conocimiento puramente conceptual, Kant dice que no es analítica, que son sintéticas, que requieren experiencia. Que dicen hacer una experiencia, que es pues la experiencia de contar o de calcular, el 7 más 5 igual a 12, estas proposiciones que dimos. Es decir, que Kant en el fondo aquí está diciendo que todo conocimiento científico, que es una aplicación de las categorías del entendimiento a los fenómenos, todo este conocimiento pues diríamos no es está limitado por la experiencia, no puede ir más allá de la experiencia. No son, la idea de los límites de la experiencia también la toma Kant de Locke y de la tradición empirista inglesa, pero aquí la aplica en el sentido de romper, diríamos, este sustancialismo, ¿no? Del conocimiento. Todo conocimiento tiene que, como hoy se admite, ¿no? Tiene una parte conceptual y otra parte experimental, y hay que coordinarlas, y si no, pues no se puede admitir las teorías, ¿no? Las teorías científicas. Toda la parte experimental de la ciencia, bueno, pues creció mucho más con el desarrollo de otras ciencias experimentales. Y en ese sentido Kant establece también esta segunda condición, ¿no? Que los conceptos no se pueden explicar más allá de la experiencia. Cuando se va más allá de la experiencia, dice Kant que ahí se entra en un terreno que es puramente especulativo. Y por tanto, esto lo aplicará a la metafísica. Una de las razones por las que Kant rechaza la metafísica moderna es que pretende obtener conocimiento científico por mera combinación de puros conceptos. Vamos a ver cómo este asunto lo va a trazar Kant más a fondo en la última parte, la segunda parte de la lógica, es la dialéctica, ¿no? Cuando habla de las ideas de la razón y todo esto. Pero aquí en este caso, puestas estas dos condiciones, sin embargo, el problema que aparece, que es el núcleo de la dificultad de este capítulo, es que, claro, Kant se da cuenta que ha definido las categorías como formas puras del entendimiento, que no tienen nada, si son puras no tienen nada empírico. Y por otra parte, los fenómenos son empíricos, no tienen nada de categorial, están separados, ¿no? Tienen formas, las formas que agrupan los fenómenos son intuiciones, son propias de la intuición sensible, pero no del entendimiento. Y en este sentido Kant se da cuenta que en principio son dos cosas que no se pueden unir, porque parecen como separadas, como si fueran sustancias diferentes en la tradición que venía de Descartes o Aristóteles. Entonces, ¿cómo unir esto? ¿Cómo se puede buscar algo que nos permita escapar este dualismo? Y aquí es donde Kant introduce un capítulo muy polémico, que es el capítulo de los esquemas trascendentales de la imaginación. Kant se ve obligado a recurrir a una facultad distinta del entendimiento o de la experiencia sensible. Tiene que recurrir a la imaginación, que es la facultad, como dice Kant, productora de imágenes. Claro, Kant, en alemán hay la palabra para decir imaginación, se ve mejor que en español lo que significa para Kant, ¿no? Kant, imaginación se dice Einbildungskraft. No puedo escribirlo aquí. Kraft es fuerza, ¿no? Como la famosa mayonesa Kraft. Además, es fuerza. Bildung es formación. Entonces, la imaginación es la capacidad de formar imágenes, la Einbildungskraft. Este es el sentido literal que tiene en alemán. Entonces, para Kant, la imaginación no es solamente... Y por eso, claro, Kant incluye en la imaginación a la memoria, porque la memoria es también la capacidad de formar imágenes.
¿Cuál es la diferencia? Pues claro, Kant viene a decir que primero la memoria lo que hace es formar imágenes tomándolas de las sensaciones del exterior, imágenes de la realidad, ¿no? Va grabando como fotografías de las cosas que guardamos en la memoria. Esto sería la memoria propiamente, pero claro, luego dice Kant que el yo puede, este yo trascendental puede coger estas imágenes y combinarlas con unas con otras de tal manera que puede crear imágenes que no existen. Por ejemplo, cuando combina la imagen de un hombre y un caballo, pues tiene la imagen de un centauro. Un centauro es un producto de la imaginación. Entonces aquí Kant distingue que hay una imaginación reproductora, que es la memoria, puramente reproduce lo que ve, lo que viene de las sensaciones, y otra imaginación que es creadora, dice, que es la imaginación que se atribuye al arte, a los poetas. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que, curiosamente, Kant viene a decir que esta imaginación, no solamente de los poetas, como quería Aristóteles, ¿no? Aristóteles, cuando habla de silogismo científico, no utiliza la imaginación para nada, utiliza el entendimiento y el razonamiento y los hechos, ¿no? Los conceptos y las intuiciones, pero no utiliza para nada la imaginación. La imaginación era la loca de la casa, ¿no? Que era cosa de los poetas. Claro, Kant aquí viene a decir que la imaginación no solamente es una actividad que es necesaria en la poesía, sino que también es necesaria en la ciencia. Pero para establecer los juicios científicos vamos a ver cómo Kant se ve obligado a introducir esta facultad nueva de la imaginación, que la sitúa como una facultad mediadora entre el entendimiento y los hechos de la intuición, de la sensibilidad, ¿no? Entre el entendimiento y la sensibilidad, Kant sitúa la imaginación. ¿Por qué? Porque dice que la imaginación es una facultad productora de imágenes, pero puede producir imágenes, pero si es creadora puede hacer tipo de imágenes que llama esquemas, esquematizar imágenes, ¿no? Un esquema, dice Kant, es un producto de la imaginación en el que manteniendo la forma figurativa, se intenta alcanzar una abstracción muy grande, ¿no? Por ejemplo, pues cuando en las señales de tráfico ponen un árbol, un pino, pues ponen una figura que representa todos los árboles, ¿no? El que la ve sabe que es un árbol, o un animal, ¿no? O un perro, pues lo esquematizan, ¿no? Entonces, luego Kant también dice que este esquematismo se puede llevar a los números, a las matemáticas. Entonces, ¿qué es un esquema? Entonces, para Kant, un esquema de la imaginación. Dice, con la imaginación se crea unas figuras que son intermedias, de tal manera que no son enteramente concretas, porque cuando se pone en una señal de tráfico un árbol, no se señala un árbol concreto, no se dice si es un eucalipto o un castaño, ¿no? Es un árbol abstracto, se intenta representar un árbol en general, pero a la vez se mantiene la figura. No es tan abstracto como que desapareciese la figura del árbol, como puede ser en los conceptos más abstractos, puede ser ya que no son conceptos figurativos, ¿no? Desaparece cualquier relación con una figura cuando se hace pensamiento puramente abstracto, que es lo propio del entendimiento. Los conceptos del entendimiento son puros, no tienen nada figurativo. Entonces Kant viene a decir que estos esquemas trascendentales son los que establecen la mediación a la hora de aplicar las categorías puras del entendimiento a los fenómenos. ¿No? En ese sentido, al tener algo mixto, pues puede buscarse el enlace, porque habría una conexión por una parte del esquema con lo más abstracto de los conceptos puros y había una conexión que, tanto con el esquema no tiene algo de figurativo, por tanto intuitivo, ¿no? Y en ese sentido es la doctrina del esquematismo la que introduce aquí Kant, y vamos a ver cómo lo que hará entonces Kant será explorar cuáles son los esquemas que se utilizan en la física. Estos esquemas, por supuesto, son temporales, porque son producto de la imaginación. La imaginación es una facultad interior, entonces por eso llama los esquemas
esquemas temporales. Un momento, por favor. Lo siento, pero me llamaron. Estos esquemas son temporales, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver cómo la parte final de toda esta deducción es cuando Kant establece toda la analítica de los principios, que llama, es la búsqueda de todos estos esquemas que los va a relacionar con las categorías, ¿sí? Con los 4 tipos de categorías. Bien, ¿cuál es el problema de este capítulo tan revesado de la crítica de la razón pura? Pues que hay interpretaciones. El propio Kant parece ser que en la segunda edición quiso rebajar un poco el papel de la imaginación, mientras que en la primera lo mantiene. Entonces, claro, hay autores tan importantes como Heidegger, que por ejemplo, pues en un famoso libro que se llama Kant y el problema de la metafísica, está traducido. Heidegger viene a decir que él prefiere la primera versión del capítulo, de la primera edición, porque mantiene la idea de la imaginación, como los esquemas de la imaginación, ¿no? Como mediadores. También Schopenhauer, ¿no? Prefería esta. Sin embargo, otros autores pues tienden a eliminar la imaginación y tratar de explicar los juicios científicos solamente por el desarrollo de conceptos y de otra forma distinta, que esto fue el caso, por ejemplo, de los neokantianos, ¿no? De la escuela neokantiana de Marburgo, tenderán a una concepción de este tipo, que es con la que polemiza después Heidegger, ¿no? En este famoso libro se polemizó con el representante entonces del neocantismo en la época de Heidegger, que era Cassirer, Ernest Cassirer. Y en ese sentido, claro, ¿cuál es la opción? Pues es difícil. Yo voy a intentar hacer una interpretación. Creo que se puede hacer desde las teorías posteriores, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Por ejemplo, la teoría del conocimiento de Piaget. Pues Piaget, por ejemplo, introduce también a la hora de establecer las estructuras, ¿no? Diríamos, estas estructuras del conocimiento, que no son a priori, son construidas, pero la diferencia con Kant, pero estas que corresponden con muchos de estos conceptos kantianos, pues Piaget viene a decir que estas estructuras derivan de esquemas, de los esquemas de acción, ¿no? Que son necesarios un niño, por ejemplo, antes de tener conceptos o la estructura del espacio, por ejemplo, de la causalidad, de la sustancia, el objeto permanente, dice Piaget que estas estructuras derivan de los esquemas de acción. Es decir, introduce esta idea de una esquematización de las acciones para explicar cómo después resultan todas estas estructuras cognitivas, ¿no? Por ejemplo, los esquemas de acción de Piaget son pues que un niño, dice Piaget, cuando nace tiene unos movimientos incontrolados, ¿no? Cuando empieza a coordinar los movimientos de la vista, el tacto, pues empieza a coger los objetos, a chuparlos. Dice Piaget que tiende a repetir una serie de acciones, ¿no? Ya no hace las acciones al tuntún, sino que todo niño cuando coge un objeto lo primero que hace es chuparlo o después arrojarlo al suelo. ¿Por qué? Porque si lo chupa, pues ya establece un criterio cognitivo, ¿no? Puede ser que sea alimento o no. A veces pues no es alimento y sin embargo hay un placer, por eso empieza el hábito de chupar los objetos, porque es un placer, no alimentan, pero el niño los sigue haciendo porque se entretiene. Entonces empieza a distinguir el mundo lo que es comestible de lo que no, lo que alimenta de lo que no. O cuando los niños arrojan los objetos al suelo, ¿no?